Bueno, entonces vamos a ver hoy Nehemías 13, del versículo 1 al 14, en la versión de Dios habla hoy. El título para nuestra prédica es Autoridad Espiritual. Bien, entonces les invito a que si quieren allí abran sus Biblias y me sigan en la versión que tengan allá o si quieren seguimos, me siguen acá en esta versión. Bueno. Vamos a ver entonces, dice, por aquel tiempo se leyó públicamente el libro de Moisés y en él se halló escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás pertenecer al pueblo de Dios, porque ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida y bebida, sino que le pagaron a Balaam para que pronunciara maldiciones contra ellos, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Entonces, hablemos un poquito de lo que dice ahí. ¿Qué significa que los amonitas y moabitas no debían estar, jamás pertenecer al pueblo de Dios? En otra dice que no debían entrar jamás a la congregación, porque los amonitas y los moabitas no debían considerarse como parte de Israel. Eso está en Deuteronomio 23, 3, 4, porque ellos no salieron a recibir a los hijos de Israel con comida y bebida cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Y lo hicieron fue planes en contra de del pueblo de Israel. Y fueron señalados por eso. Y Dios dejó escrito en Deuteronomio ninguno que no perteneciera que no fuera el pueblo judío por nacimiento o que no creyera en Dios, no podía pertenecer al pueblo de Dios. Dice ahí entre paréntesis, porque ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida y bebida, sino que al contrario, o sea, armaron un complot y fueron y le pagaron a Balaán para que pronunciara maldiciones, que era Balaán como un dios que ellos creían para proferir maldiciones contra ellos. Dice, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. ¿Recuerdan allá en Génesis, en 12:3, que Dios hizo una promesa a Abraham? Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, por eso dice acá, convirtió la maldición en bendición, porque Dios les había dado esa promesa. Entonces, cualquiera que lo maldiga lo van a maldecir. Y al contrario, el pueblo iba a recibir bendición. Entonces, ese mandamiento sobre los amonitas y los moabitas es un simple cumplimiento de esa promesa que Dios ya había dicho ya en Génesis, que ellos no podían pertenecer. Entonces, ¿qué pasa? Ojo acá, que si lo traemos a nuestro tiempo, es como que no puede unirse nadie en yugo desigual. Usted no puede unirse un hijo de Dios con un no creyente, porque no puede vivir alguien que no cree en Dios, que vive y cree y actúa según su cultura o que no es de creer en Dios, pretender unirse a una vida espiritual de Dios, pretender unirse a Dios. Entonces, no, por eso es que no tiene sentido. Tiene que tomar una decisión. O sigue allá en su vida sin Dios y sigue pensando, actuando, creyendo, no existe, o toma una decisión y dice, no, Señor, yo sé que tú existes, llama la evidencia, como dice Romanos, toda la creación es una evidencia de que Dios existe y que Él es verdad y que es real. Pero es que esos que se niegan a creer en Dios es porque quieren seguir una vida desordenada, una vida sin Dios. Y simplemente por el hecho de decir que lo niegan, creen que ya no existe. Eso es una gran mentira. Tienen que uno puede vivir una vida en la iglesia y otra vida fuera de ella, o soy por un momento seguidor de Dios y por otro momento no soy seguidor de Dios. No,
tiene que tomar una decisión, sino como dice acá el 3. Así que cuando oyeron lo que decía la ley, separaron de Israel a todos los que ya se habían mezclado con los extranjeros. Dios nos va a separar. Dice, no, Él no va a aceptar los que se mezclan, a los que, ¿en qué sentido? O sea, que usted no puede llevar una vida que agrade a Dios cuando hace lo que a Él no le agrada. Si usted se mezcla o está, decide unirse a una persona en negocios o su vida en pareja, su vida emocional, mezclarse con uno que no es hijo de Dios, pues no va a tener bendiciones, así como ellos. Y ellos lo entendieron y separaron, dice a Israel, de Israel a todos los que ya se habían mezclado con extranjeros. Los separaron. Ojo, que Dios no te también diga, ¿sabes qué, hijo? Tú no has hecho y no has decidido hacer las cosas bien. Toma una decisión, ¿no? Te dice el Señor. Toma una decisión para que sea realmente parte del pueblo de Dios, como Él desea. Sigamos. Antes de esto, el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Como Eliasib era pariente de Tobías, había facilitado a este un cuarto grande en el que antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del trigo, del vino y del aceite que se ordenaba dar a los levitas, cantores y porteros, además de las contribuciones para los sacerdotes. Bueno, entonces dice que ese sacerdote, Eliasib era un sacerdote, un líder que estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Ya en el templo tenían unos almacenes, como unos cuartos, unos lugares especiales dedicados para guardar, dice acá, las ofrendas, lo que dice el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, lo que traían en trigo, el vino, el aceite, que se, que se debía dar a los levitas, a los cantores y porteros, a los que estaban dedicados al servicio allá en el templo. ¿Sí? Esos lugares estaban dedicados para guardar todas esas ofrendas y esos diezmos. ¿Y qué hizo Eliasib? Dice que le dio ese cuarto a Tobías, que era un pariente. ¿Recuerdan a Tobías? Que ya habíamos visto en Nehemías, creo que capítulo 2 o nosotros. ¿Quién era Tobías? ¿Recuerdan que cuando Nehemías empezó a construir el templo, varias veces mandaron a disuadirlo de que hiciera eso? Y le decían que no, que recuerdan que él se le opuso fuertemente, Tobías. Y este sacerdote va y le da un cuarto, primero en el templo, algo que no debía hacer. Sigamos aquí como dice, le dio un cuarto. Cuando todo esto ocurrió en el 6 dice, yo no estaba en Jerusalén. Aquí está hablando Nehemías y está contando. Yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, volví a la corte. Recuerdan que él pidió permiso para que el rey le concediera ir a construir el templo y así lo hizo el rey. Él oró mucho tiempo, Nehemías, recuerdan que se dedicó a oración como alrededor de 4 meses, oró, el Señor le escuchó, el favor de Dios estaba con él, el rey le concedió la petición, lo envió con provisiones, con madera, bueno, con muchas cosas, y él fue y construyó el templo. Y él ya después de eso tenía que volver otra vez a donde su jefe, ¿cierto? Y los dejó por un tiempo. Pero dice, y cuando al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey nuevamente y regresó a Jerusalén, o sea, él volvió y volvió nuevamente, bueno, rey, déjeme volver a Jerusalén para ver cómo están las cosas. Eso fue lo que sucedió. Y vamos acá, entonces, cuando ocurrió todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, volví a la corte, aunque al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey.
y regresé a Jerusalén. Veamos qué sigue. Fue entonces cuando comprobé el mal que había hecho Eliasib, ese sacerdote, por complacer ¿a quién? A Tobías, proporcionándole una sala en el atrio del templo de Dios. Este hombre, ese que era sacerdote, que había sido elegido y había sido dejado a cargo de, de, de ese almacén o de ese cuarto, mire lo que hizo. Cuando llegó Nehemías y se dio cuenta de eso y comprobó el mal que había hecho. ¿Quién procedió mal? Eliasib. ¿Por qué? Por complacer a Tobías. A veces, si vemos hoy en día, seguramente él era un familiar, un pariente, y Tobías no era un seguidor, no era un hijo de Dios. Él era un hombre pagano que se había opuesto grandemente a que se reconstruyera el templo, la muralla. Y va este señor que es el sacerdote Elías, ¿sí? Va y le hace, prefiere quitar todo lo de allá, de ese cuarto, seguramente, y le abre un espacio para que él viva en el templo del Señor, en el templo de Dios. Si lo traemos hoy a nuestras vidas, es cuánto a veces hacemos nosotros por complacer a otros, cedemos cosas de nuestra vida. Y aquí el templo, recuerden que nosotros hoy, el templo somos nosotros, ya no, el Espíritu de Dios habita en nosotros y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos piedras vivas nosotros, ya no es un templo hecho de piedras. Y a veces por complacer a otros, como le pasó allá a Eliasib, hizo cosas que no debía hacerse. ¿Cuánto a veces no hacemos nosotros por complacer a otros? Porque nos digan, "Ay, no, que no me, qué pena que no me, que digan que soy un antichévere. Y cedo, y hago cosas con mi cuerpo, atento, por complacer a otros. ¿Y por qué seguro hizo eso? Muy seguramente ese sacerdote se había alejado de Dios. Nehemías se fue, que era la autoridad espiritual que había allá en Jerusalén. Se tuvo que ir porque tenía compromisos. Volvió y los dejó a cargo. Seguramente dejó a cargo al sacerdote y algunos otros más sacerdotes en diferentes funciones. Los dejó a cargo con instrucciones precisas, con compromisos como veíamos que él hace compromisos y si uno hace un compromiso debe ser fiel a ese compromiso con Dios y esa función. Y seguramente ese sacerdote, y no sé, se empezaron a alejar de Dios, de alejarse. Y cuando uno se aleja, toma malas decisiones o no iba a la presencia del Señor o no buscaba su guía y tomó mala decisión como esta. Y cuando vino Nehemías, se dio cuenta de lo que había hecho. Veamos qué dice más. Dice en el 8, aquello me disgustó mucho y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías. Me disgustó mucho, dice aquí Nehemías, claro, le dolió porque Nehemías sabía quién era Tobías. Y no solo por eso, porque encontró que en una habitación en los patios del templo estaba siendo ocupada por un hombre que no solo no era un pagano, sino también se había puesto oposición años atrás, oposición activa a la obra de Dios cuando Nehemías estaba construyendo. No sé si se acuerdan que lo mencionamos. También él estaba dolido porque, pues, con el sacerdote, ese hecho hablaba mal, dijo, ¿cómo así un sacerdote? Un hombre que era un líder espiritual en Israel está haciendo esto y es un mal ejemplo para otros, para los que están ahí. También creo él diría, ¿qué pasó en este tiempo? O sea, Nehemías diría, ¿qué pasó con lo que yo dejé, con todo ese avivamiento espiritual y esa, todo que se dejé plantado acá? O sea, él se enojó muchísimo y dijo, y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías, sacó todo lo que había allí, lo arrojó. ¿Se acuerdan como lo que hizo el Señor Jesús cuando fue al templo y vio que lo habían vuelto como una plaza de mercado? Igual, esto acá nos está, es antes, esto sucedió en el Antiguo Testamento, ese celo que había por el templo y ese mismo celo lo vimos allá
cuando el Señor Jesús hace lo mismo. Entonces, ¿qué celo está teniendo usted por su vida, por su templo? ¿Está dejando albergar cosas en usted? ¿Que se está acomodando en su cuerpo, en su mente, en usted? Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Nos estamos acomodando a meter cosas que no comprometen, que comprometen nuestra integridad, esa santidad, que tanto compró el Señor Jesús por nosotros, que le costó precio de sangre. Aquí para reflexionar, ¿no? Sigamos. Luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Él vino como autoridad espiritual a poner orden. ¿Y qué hizo? Dice, ordené que lo purificaran y que volvieran a colocar ese sitio, que volvieran, si lo limpiaran, lo purificaran, sacara todo lo que estaba allí, que no debía estar allí, porque era un lugar consagrado para un oficio, era un lugar en el templo de Dios para las ofrendas y el incienso. Vino y puso orden. Dice, también supe que no se habían entregado a los levitas sus provisiones y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido cada uno a su tierra. Recuerdan que los levitas, ellos no tenían tierra, pero sí tenían el templo y los demás tenían, es que darles unas ofrendas, recuerda que lo vimos ayer, ofrendas, que esos son los servidores que están sí, dedicados al servicio en este tiempo, cantaban, toda su vida era consagrada y entregada al servicio allá en el templo. Y ellos para su sustento debían darles unos diezmos, unas primicias, unas ofrendas. Y claro, no se las estaban dando, mire, las autoridades por el abandono en que tenían el templo. Qué triste. Todos esos que estaban encargados tenían abandonado el templo de Dios. Qué triste. Abandonaron el templo de Dios. Por eso él se enojó mucho y estaba dolido y triste Nehemías. Aparte de que metieron personas que no debían, ocuparon lugares que no estaban consagrados para una labor en el templo, también abandonaron lo que tenían. Ojo, iglesia, a veces, ¿qué hacemos? ¿Cómo abandonamos? Permitimos, abandonamos tanto el templo de Dios. Claro, esos sacerdotes y levitas no tenían que comer, ¿qué tuvieron que hacer? Irse para sus casas y buscar en qué trabajar y qué comer, porque no les estaban dando lo que les correspondía, de qué iban a vivir. O sea, mire todo el desorden que generó, que se hubieran alejado, el que no hubiese allí esos sacerdotes ejercer esa autoridad espiritual que les tenían que ejercer, todo lo que generó una mala decisión. Y hoy también sucede con nosotros. Todo por una pequeña, algo que uno hace que le parece insignificante y no, con buena intención, pero mire todo lo que trajo. Afectó lugares, la casa de Dios, a personas. A veces cuántas decisiones no nos afectan a nosotros. Y esa cobertura espiritual también es afectada, como le sucedió a estos sacerdotes que afectaron. Abandonaron el templo de Dios, dice. Después reuní a los sacerdotes y levitas y los instalé en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Él vino y puso orden. En su autoridad espiritual volvió, organizó, reprendió, confrontó a las autoridades, a los líderes, dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo están actuando de mal? Abandonaron familias, abandonaron a familias que estaban viviendo de ese sustento, de esos diezmos y ofrendas, pero él se dedicó a otras cosas y descuidó todo. Ojo, iglesia, no descuidemos nuestra vida espiritual, buscar la presencia del Señor. Mire todo lo que trae una consecuencia. Abandonamos al Señor y toda la repercusión que trae en nuestras familias, con la iglesia misma, el ejemplo que se da. Dice acá, luego puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selenías, al secretario Sadoc y a un levita llamado
Pedaías. Puse también como ayudante suyo a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías, porque eran dignos de confianza. ¿Eran qué? Dignos de confianza. Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros. Vino acá Nehemías y tuvo que organizar todo nuevamente. Tuvo que sacar a los líderes que había dejado, nombrar unos nuevos sacerdotes, nuevos líderes, ayudantes nuevos, organizar todo, que fueran dignos de confianza, dignos de confianza. Recuerda que también en la palabra, en varios lugares habla de cómo deben ser esos diáconos, esos que ayudan, dignos de confianza, de integridad, que lleven una vida recta, que tengan una vida guiada por Dios para que se encarguen de hacer todas las labores. Por eso a la ligera no se puede nombrar a veces en la iglesia para diferentes ministerios personas que no son dignos de confianza o que son inmaduros o que Dios es muy claro, ¿cierto? Y pues yo no digo que Nehemías se haya equivocado cuando nombró a todos los que dejó, ¿no? Lo que pasa es que ellos estaban en su momento, sí eran los indicados, y Dios le dirigió y los eligió, claro. Pero al él irse, tuvo que irse, ellos también empezaron como a relajarse, a alejarse, a complacer más al hombre y empezaron a alejarse y seguro se perdieron del norte, perdieron su función, perdieron su tarea, y se perdieron de su ministerio, de su llamado, como nos puede pasar a nosotros. Ojo, eso no significa que él se haya equivocado, Nehemías no se equivocó. Lo que pasó fue que se alejaron ellos, se perdieron del propósito, del llamado, de su función. Y él tuvo que venir a poner orden como autoridad espiritual. Y por eso Dios a veces pone autoridades espirituales en la iglesia, líderes, para que vengan a poner autoridad y orden espiritual en nuestras vidas. A veces no nos gusta, pero es necesario que tengamos esas autoridades espirituales. Y también nosotros somos delegados, Dios nos dio a través del Espíritu Santo en nosotros esa autoridad, tenemos esa autoridad espiritual. Y si estamos en la presencia de Dios, buscando su presencia, su guía, su dirección, el Espíritu Santo nos habla y nos está diciendo, ojo, te estás equivocando, ojo, estás haciendo mal. Y Él nos habla si somos sensibles a su voz, para que no caigamos como le sucedió a estos sacerdotes. Y dice por último, Dios mío, tómame en cuenta esto que he hecho y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. Gracias, Señor, te damos porque hoy nos has hablado de cómo debemos estar, andar, de ser cuidadosos, de tener esa autoridad espiritual, de escuchar esa voz, de estar permanentemente seguidos, pegados a ti, de no dejarnos desviar por complacer a otros, sino complacer a ti, seguir a hacer tu voluntad, Señor. A veces cualquier decisión que tomamos, por pequeña que sea, nos desvía y afecta a muchos sin darnos cuenta. Afecta su vida espiritual, su vida emocional, su vida, su sustento, su vida física. Perdón, Señor, y gracias porque nos hablas de una manera con estos textos de Nehemías, de una manera tan práctica, tan directa, tan amorosa, y tú eres un Dios bueno y que tienes en cuenta, y cuando tú ves nuestros corazones, y ves tu corazón y el mío, y cuando vamos allí arrepentidos, decimos gracias, Señor, porque nos has hablado, gracias por todo lo que que has hecho por nosotros, y toma en cuenta, Señor, lo que he hecho, y lo bueno que he hecho, y lo que vamos a seguir haciendo, por ser esos embajadores de Cristo, por ir a promulgar tu palabra y hacer lo correcto delante de ti. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor.